Nuestro tema en esta ocasión es la aorta bivalva. La aorta bivalva es la malformación congénita más frecuente del corazón que puede presentarse en forma única o en asociación con otras alteraciones cardíacas o de sus grandes vasos. El corazón funciona como una bomba a partir de su tejido muscular, alternando su contracción y su expansión en una secuencia rítmica apropiada para poder controlar el flujo sanguíneo en una forma eficiente en su total distribución. Para el manejo del volumen sanguíneo, el corazón lo vemos que está constituido, formado por cuatro cavidades. Dos superiores que se llaman aurículas, una que es la del lado derecho, se encarga de recibir la sangre proveniente de todo el cuerpo, y la otra, que es la del lado izquierdo, se encarga de recibir la sangre que ya regresa purificada de los pulmones. Las cavidades inferiores normalmente se llaman ventrículos. Se encargan de impulsar la sangre hacia la circulación un poquito mayor. El del lado derecho generalmente lo impulsa hacia los pulmones y el del lado izquierdo generalmente lo impulsa hacia todo el cuerpo. A fin de lograr una mayor eficiencia de la circulación entre estos espacios, existen estructuras que se llaman válvulas, que a manera de puertas tienen la función de abrir y cerrar, permitiendo regularizar el movimiento y la fuerza del impulso de la sangre. Estas válvulas se localizan en la salida de las aurículas hacia los ventrículos y las otras dos en la salida de los ventrículos hacia los vasos sanguíneos importantes. Mientras se recibe la sangre, se mantiene cerrada la válvula de salida, y cuando se impulsa la sangre se abren las que comunican a los grandes vasos y se cierran las que comunican con las aurículas para condicionar así normalmente un impulso siempre en una sola dirección. Cada válvula tiene su nombre específico. Mitral, la que normalmente se encuentra entre la aurícula y el ventrículo del lado izquierdo, y tricúspide, la que normalmente se encuentra entre la aurícula y el ventrículo del lado derecho. La pulmonar normalmente es la que se encuentra entre el ventrículo derecho y el vaso pulmonar, que hace circular la sangre a los pulmones, que generalmente están llenos de aire y por lo tanto no requieren de mucha presión porque van a fluir en un espacio lleno de aire para poder circular en ese espacio. En cambio, la válvula aórtica es la que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y el vaso de la aorta, que impulsa la sangre a todo el resto del cuerpo, que requiere obviamente entonces de una mayor presión o impulso para poder circular, y por lo tanto nuevamente su tejido muscular va a ser más grueso el del lado izquierdo comparado con el del lado derecho. De forma natural, la válvula aórtica está formada por tres repliegues que al momento de salir la sangre del ventrículo, cada pliegue se va a pegar hacia la pared del vaso sanguíneo, dando oportunidad de que nuevamente la sangre fluya por la parte media hacia la parte superior. Ya en cuanto nuevamente el ventrículo o el músculo de abajo deja de hacer su contracción, la presión de la sangre disminuye y entonces la columna de sangre empieza a bajar. Y al momento que empieza a bajar, hace que se expandan o se llenen de la sangre estos espacios para que nuevamente entonces se junten y coincidan, y de esa manera se impide que nuevamente regrese la sangre al volumen sanguíneo hacia atrás, y nuevamente de esta manera se impide el retorno de la sangre hacia el ventrículo. La aorta bivalva hace referencia a la malformación que condiciona la existencia de solo dos estructuras valvulares en lugar de ser tres, con la particularidad que en casos no asociados a otras alteraciones cardíacas que pudiera llegar a tener la persona afectada, durante su infancia y la adolescencia, si no tiene otras alteraciones, no va a llegar a manifestar evidencia sintomática de esta alteración en especial. Por lo tanto, es muy natural que sea la mayor malformación que se encuentre, pero desafortunadamente la menos diagnosticada, porque no encontramos datos que nos orienten a pensar de una manera específica, a reserva de lo que después analizaremos. Así entonces, nuevamente, durante la infancia y la adolescencia no llegan a tener manifestaciones, pero se pueden producir modificaciones significativas en el curso de la vida adulta o de adulto mayor, por lo que es muy importante que su detección y tratamiento a esta edad, a una edad menor, va a favorecer de preferencia el pronóstico futuro de los afectados. Aquí la importancia que tiene el diagnóstico en etapa pediátrica es que va a mejorar el pronóstico durante la etapa adulta. La incidencia de la aorta bivalva aislada en la población general es de alrededor del 1%, uno por cada 100.
mientras que en la edad escolar y del adulto joven se informa de una prevalencia alrededor de 0,5 al 0,8% respectivamente. Su asociación con otras anormalidades establece una prevalencia diferente. En pacientes con síndrome de Turner, la prevalencia es del 15 al 30%. Y en los casos en donde existe un estrechamiento que se llama coartación de la aorta, es hasta de un 50-85%. En consideración al sexo, es de mayor predominio, en proporción 3-1 en los hombres. En consideración a los antecedentes familiares, existe una mayor vinculación con el antecedente de un cuadro similar del cuadro parecido al que llega a tener el padre, lo que justifica que un padre ya conocido con este antecedente considera adecuado determinar si alguno de sus hijos pueda tener esta enfermedad a una edad obviamente mucho menor. Esta alteración puede tener variantes muy especiales en cuanto a los tipos de segmentos valvulares afectados, y con ellos se relacionan en especial sus complicaciones que llegan a tener en el futuro. Entre las que se describen destacan la coartación, que no es más que el estrechamiento del calibre, de repente forma súbita, del trayecto vascular de la aorta, que no debe ser continuo, como la forma más frecuente, hasta un 50 o 75% de los casos. Otras variantes son la dilatación, cuando normalmente el vaso sanguíneo va y de repente se hace de mayor calibre, localizado en la base de la aorta. Otra complicación es la insuficiencia, que es un mecanismo deficiente en cuanto al cierre de la válvula que llega a encontrarse. Otro problema que puede ser diferente es la estenosis, que normalmente es una dificultad para la apertura valvular por el estrechamiento que llega a tener de su espacio. Y el otro es el desarrollo de una inestabilidad de la pared vascular, lo cual puede dar la formación, puede dar origen a la formación de un aneurisma, que normalmente el vaso sanguíneo se debilita progresivamente, formando una estructura saccular o globosa con progresión posiblemente hasta la ruptura. O bien va permitiendo la separación de la pared vascular para debilitar en forma progresiva la integridad del vaso sanguíneo, lo cual se llama disección aórtica, que en todos los casos suele presentarse como complicaciones de preferencia en los adultos. Esta enfermedad puede llegarse a sospechar durante los primeros meses de vida, al notarse que existe un ruido anormal, que es un soplo, durante la revisión del corazón del niño, siendo más importante el hallazgo de un chasquido particular que lo debemos de conocer los médicos y que lo podemos detectar, transmitido en la punta del corazón, que se encuentra presente en todos los casos de esta alteración. El momento para sospechar esta enfermedad involucra de preferencia los primeros 5 años de vida, y en promedio suele identificarse durante los primeros 3 años. Por cambio, ya después en las presiones del flujo sanguíneo con el desarrollo del niño, estas características pueden llegar a ser menos evidentes, y posterior a los 5 años, la sospecha se hace más difícil de establecer al no poderse detectar por la intensidad menor del soplo, que ya lo hace difícil de identificar en una revisión de rutina. En algunos casos de la disfunción valvular durante la etapa infantil, se podrán desarrollar algunos signos de afectación cardíaca o de tipo circulatorio que pueden permitir identificar la causa de esta edad, pero la mayoría de los cuadros de la afección valvular, así en forma aislada, suelen tener poca progresión de la enfermedad antes de la edad adulta. Existe un periodo crítico posterior a los 5 años, en el que el paciente se considera obviamente sin alteraciones, pero que en forma desafortunada, por el crecimiento y el desarrollo del ser humano, las proporciones valvulares y las respuestas ante los procesos de calcificación y respuesta inflamatoria crónica van dando origen a cambios progresivos para empezar a desarrollar cualquiera de las complicaciones señaladas, que con manifestaciones ya específicas ameritarán de la valoración especializada para evaluar, y en forma adicional, con el estudio específico, permitir simplificar la identificación del problema y definir su complicación para evaluar su manejo y posible consideración quirúrgica a fin de dar una expectativa adecuada a su pronóstico posterior. Ya en etapa adulta se podrán encontrar como manifestaciones secundarias a complicación de esta enfermedad diferentes tipos de alternativas.
Cuando su complicación establece una función insuficiente, hay disfunción en el volumen de expulsión, es menor volumen, y en consecuencia puede haber datos de dificultad respiratoria, fatiga, cansancio, pérdida de peso y algunas partes corporales que se van a notar hinchadas. Si el problema es una estenosis secundaria, normalmente las manifestaciones se podrán dar entonces con una fatiga respiratoria, desmayos y hasta posiblemente datos de infarto. Con la presencia de la coartación, que es donde se estrecha el conducto aórtico, va a haber una hipertensión en la parte superior que es muy difícil de controlar y obviamente va a haber una presión arterial baja en la parte inferior, normalmente donde existe ese estrechamiento. Por la hipertensión es más común que haya entonces dolores de cabeza muy frecuentes e intensos. Insuficiencia circulatoria en las extremidades porque no está circulando la sangre bien y cansancio, fatiga. Con el aneurisma que normalmente se está dilatando, va a haber dolor en el cuello, en el tórax o en el abdomen, según donde se esté localizando la formación de esa dilatación. Además de congestión vascular o acumulación de sangre en los vasos del cuello, deficiencia en la circulación sanguínea y con su rotura va a haber dolor, palidez súbita y afectación de la conciencia porque se produce un estado de choque en donde se pierde la sangre de una manera súbita, hay hipotensión, pérdida de la conciencia y posiblemente muerte. Además de también que se pueden llegar a formar émbolos que van a poder tener la probabilidad de migrar a otras partes corporales. El diagnóstico, pues es relativamente fácil de identificar mediante estudios de ecocardiograma, colocando el aparato, el transductor, en la zona apropiada de la válvula aórtica para revisar esa válvula. Permite notar a la aorta bivalva como una imagen dinámica, en apariencia como prácticamente una boca de pescado que se abre y se cierra en forma similar al pescadito. Otras imágenes que considerar pueden ser por resonancia y de acuerdo con las condiciones del paciente, el especialista podrá seleccionar otro tipo de estudios. Esta enfermedad, con el dato de sospecha a temprana edad, requiere de la evaluación inmediata por el cardiólogo pediatra para que identifique la enfermedad y, de ser necesario, establezca una vigilancia apropiada durante su infancia y la adolescencia, que en general no llegan a modificar la actividad física habitual del afectado, pero en etapa futura, por los cambios naturales de evolución, debe tener seguimiento en su etapa adulta. En esta etapa adulta es cuando las personas afectadas de esta enfermedad pueden llegar a tener graves o serias complicaciones. Es un diagnóstico que se detecta en etapa temprana, pero que de preferencia debe tener un tratamiento, un seguimiento para evitar las complicaciones en una edad adulta. Recuerde, si usted tiene este tipo de problema y llega a considerar que alguno de su familia lo llega a tener, no lo dude, llévelo a un estudio y a una valoración con el cardiólogo pediatra. Esperamos que el tema haya sido de su interés. De una otra manera, si lo considera conveniente, puede compartir el enlace con otras personas que tengan interés en este tema. También recuerde de suscribirse al canal si aún no lo ha hecho, activar el botón de las notificaciones para que tenga oportunidad de recibir información cuando se publique un nuevo video. También contamos con los enlaces para poder tener acceso al blog y a través también de esos enlaces poder adquirir nuevamente el libro o los libros que normalmente traen los temas ya incluidos y que usted puede llegar a tener en forma física en su versión electrónica para poder regalárselos a las personas que considere le puede ser de utilidad en la atención a los cuidados o para usted mismo ante las dudas que llega a tener de sus niños por tener la orientación pediátrica disponible en su hogar. Solo me resta agradecer su atención. Espero contar con la misma en nuestro siguiente video. Hasta luego y muchas gracias.